Estimados estudiantes del módulo Empresarismo, bienvenidos a nuestra segunda sesión de teleclases correspondientes a esta cuarta y última semana, en la cual estamos abordando el tema relacionado con la oportunidad de negocio. Recordemos que la oportunidad de negocio se materializa a través del plan de negocios, que es el documento, la herramienta que tiene el empresario para poner en marcha su idea de negocio. En esta oportunidad vamos a hablar del último estudio que contiene un plan de negocios, que es el estudio financiero. Espero que por favor tomen atenta nota de todas las características, los elementos que comprende el estudio financiero, ya que estas son muy importantes para la construcción y la viabilidad de la idea empresarial que tenemos en mente. Muy bien. ¿Cuáles son las características del estudio económico y financiero? Entonces, en este estudio lo que se busca es que el equipo emprendedor defina las características generales económicas y financieras de la idea empresarial, teniendo en cuenta la inversión inicial y el presupuesto de ventas proyectado en el estudio de mercados. Es decir, la inversión inicial se deriva directamente del estudio técnico. Recordemos que en el estudio técnico se hizo la identificación de la maquinaria, equipos, muebles, enseres, todo lo que se requiere para la puesta en marcha del proyecto. En este caso lo que hacemos es cuantificarlo en términos de el presupuesto, o sea, es decir, lo que vamos a comprar, lo que vamos a adquirir con base en toda esa inversión inicial. Y el presupuesto de ventas proyectado que se deriva directamente del estudio de mercado. Entonces, ¿qué comprende el estudio económico y financiero? La inversión en activos fijos, que resulta del estudio técnico, la inversión en capital de trabajo, que corresponde al dinero que circula, ¿cierto? Y que permite o le da vida al funcionamiento de la empresa, el presupuesto de ingresos que se deriva directamente del estudio de mercado o como resultado de las ventas, presupuesto de compras que sale del plan de compra, recordemos que en el estudio técnico también se define cuál es el plan de compras, los presupuestos de los gastos de personal que resulta del estudio administrativo. ¿En qué sentido? Como en el estudio administrativo definimos los cargos y el perfil de los cargos, asimismo nosotros aquí cuantificamos cuánto sería el presupuesto de los gastos de nómina que tendríamos en nuestra droguería. Presupuesto de otros gastos que resulta de imprevistos, por ejemplo, gastos generales, papelería, suministros, todos aquellos otros gastos. Y deducciones tributarias que resultan de la carga tributaria propia del negocio. Como nosotros lo vimos en el estudio legal, al definir nosotros una persona jurídica específica y teniendo en cuenta el régimen de pago de impuestos, así sabemos cuánto tenemos que pagar de impuestos. En este caso, en Colombia, pagamos un impuesto de renta y complementarios que está cerca del 35%. Entonces, estos cálculos, si ustedes se dan cuenta, se desprenden directamente de los anteriores estudios, tanto el estudio de mercado como el estudio técnico, como el estudio administrativo y el estudio legal también. ¿Cuáles son en primera instancia los tipos de inversiones? Entonces, los tipos de inversiones se clasifican como tres. Primero estamos hablando de las inversiones fijas, que es todo lo que comprende en términos contables y financieros, es todo lo que comprenden los activos fijos, que aquí se refiere a la construcción de obras de infraestructura, la adquisición de maquinaria, los equipos, herramientas, mobiliario, vehículos y compra de terrenos, que todo esto obviamente se reseñó en el estudio técnico. Las inversiones diferidas son gastos realizados o pagos realizados por anticipado. Por ejemplo, un arrendamiento por anticipado, ¿cierto? La contratación de un estudio, por ejemplo, un estudio de viabilidad. Todo eso hace parte de inversiones diferidas. Y el capital de trabajo que tiene como objetivo fundamental garantizar el normal funcionamiento de la empresa. Es lo que en términos un poco más comunes se conoce como el capital semilla, o sea, ese dinero en efectivo o bien sea en caja o en bancos que se requiere para poner en funcionamiento nuestra idea empresarial. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto de inversión inicial que es importante tener en cuenta, donde si ustedes revisan, aparece la primera parte que es toda la inversión fija, que estamos hablando del equipo de comunicación, equipo de planta, equipo industrial, balanceador de automóviles, equipo de seguridad. El inventario se puede tomar aquí también como un capital de trabajo. Ese sería un capital de trabajo. Muebles de oficina, adecuación del local. Por ejemplo, muebles de oficina es parte de la inversión fija. La adecuación del local, la dotación, papelería, útiles y licencias serían inversión diferida, ¿cierto? Entonces, observamos que aquí
estamos categorizando las tres tipologías que vimos anteriormente, las estamos detallando en el presupuesto de inversión inicial y obviamente pues totalizamos el monto de la inversión inicial. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en el estudio financiero son los costos fijos. Como su nombre lo indica, fijos, es decir, son aquellos que a pesar de que se incremente la productividad, o sea, el volumen de producción, o se incremente el volumen del servicio, si estamos hablando de un servicio, son aquellos costos que independiente que si se incrementa o disminuye ventas o no, se tienen que pagar de la misma manera. Entonces, ¿cuáles son aquellos costos que tienen un comportamiento fijo? Por ejemplo, los arrendamientos, los suministros, las herramientas, los impuestos diferentes al de renta. Por ejemplo, si tenemos un impuesto de IVA, por ejemplo, eso sí sería un costo fijo, o el impuesto de timbre, que eso es muy común en las dependencias locales, los seguros, las deducciones tributarias, los gastos de personal. Es decir, ojo porque aquí hay que diferenciar los gastos de personal, por ejemplo, la nómina que tiene que ver con los administrativos directamente, eso es un costo fijo. Pero si estamos hablando de una nómina relacionada con vendedores o con, por ejemplo, en este caso, impulsadores de algún medicamento o algo así, ya no sería un costo fijo, ya sería un costo variable. Y es decir, son todos aquellos costos que en el corto plazo no cambiarán por los volúmenes de producción. O sea, es decir, que a pesar de que se incrementen o disminuyan la venta o la producción, son fijos o se tienen que pagar de la misma manera. Y estos se diferencian de los costos variables. ¿Cuáles son los variables? Aquellos que sí varían o son directamente proporcionales, bien sea al incremento o a la disminución de la producción o de la venta. Entonces, en esta categorización, ¿cuáles incluyen como costos variables? La materia prima, la mano de obra directa, los empaques, las comisiones de ventas, los gastos de transporte, ¿cierto? Es decir, cambian según el volumen de ventas o de producción. Ahora tenemos otro concepto que son los costos totales. ¿Cuáles son los costos totales? Aquellos que eh, agrupan tanto los costos fijos como los costos variables. O sea, es decir, son todos los costos totales que tenemos en la producción o en este caso, si hablamos de una droguería, en la prestación del servicio. ¿Qué es el costo promedio ponderado? Entonces, el costo promedio ponderado, que también se denomina costo unitario o costo total unitario, es aquel que se toma teniendo en cuenta el costo total y dividirlo por las unidades, o en este caso por las ventas o por las unidades a producir, para sacar el costo unitario. Indica el costo promedio por cada unidad producida o comercializada. Ahora, resulta que los costos, de acuerdo con la función, tienen unos comportamientos ideales o unos comportamientos muy interesantes. El primero de ellos, los costos administrativos, hacen referencia a todas las erogaciones o salidas de dinero que directamente implican o tienen que ver con la nómina, tienen que ver con los gastos de funcionamiento, todo lo que tenga que ver con gastos de funcionamiento, nómina, viáticos, honorarios, todos esos se incluyen como costos administrativos. Costos financieros son aquellos que se generan, por ejemplo, cuando se solicitan préstamos ante entidades externas, pueden ser bancos o pueden ser cooperativas, ¿cierto? De ahorro y crédito. Ellas nos pactan una tasa denominada tasa de interés. Entonces, todo lo que pagamos como intereses, eso es lo que corresponde como costos financieros. ¿Por qué? Porque es el costo de utilizar ese dinero que nos prestó el banco. Los costos de producción son los que directamente se asocian con la producción o también con la prestación del servicio. Entonces ahí hablamos de la materia prima, la mano de obra directa, ¿cierto? Todos esos costos. Y los costos de comercialización son todos aquellos costos generados por concepto de ventas, por ejemplo, la publicidad, los costos relacionados con vendedores, por ejemplo, si vamos a tener vendedores e impulsadores, entonces todo lo que tiene que ver con la labor de ventas, las comisiones, todo eso se incluye como costos de comercialización. Es importante tener en cuenta esa categorización de las cuatro tipologías de costos. Bueno, estas son fórmulas, estimados estudiantes, que ustedes deben tener muy en cuenta para efectos del desarrollo de un estudio financiero. Entonces, costo total unitario, dijimos, costo fijo unitario más costo variable unitario.
El costo fijo unitario, ¿cómo se deduce? Los costos fijos totales sobre el número de unidades producidas en un periodo de tiempo. ¿Cómo se determina el costo variable unitario? Los costos variables totales sobre las unidades producidas en un periodo de tiempo. El precio de venta unitario, ¿a qué corresponde? Al costo total unitario más el margen de ganancia. Ahora, ¿qué es el margen de ganancia o cómo se calcula el margen de contribución o contribución de marginal, lo que se denomina también margen de ganancia? Cuando al precio de venta unitario le resto el costo variable unitario, que ya ahorita vimos cómo se deducía. ¿Cómo se hace una proyección de ventas? Esto se deriva directamente del estudio de mercado. Entonces, tomamos cada uno de los meses respectivos y las unidades proyectadas. Esas unidades proyectadas, ¿de dónde vienen? Del estudio de mercado. Y esas unidades proyectadas se les multiplica el precio unitario. Y al multiplicarse sale el total, que es el ingreso total proyectado por cada uno de los meses o periodos de tiempo que estamos proyectando o que estamos presupuestando. Un concepto muy importante a tener en cuenta es el concepto del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se refiere al nivel de ventas o de producción en el cual la empresa no gana ni pierde. O sea, es decir, los ingresos son iguales a los costos totales. Es decir, que la utilidad o la ganancia es cero. O sea, que significa que a partir del punto de equilibrio es el ideal para producir o vender unidades. Debajo del punto de equilibrio no se puede producir ni vender. ¿Por qué? Porque estaríamos generando pérdidas. Aquí tenemos un ejemplo que espero que por favor lo revisen con detenimiento de cómo calcular el punto de equilibrio. Entonces, en cantidad, ¿cómo se calcula? Cuando a los costos fijos totales le divido la diferencia o la contribución marginal, que es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Cómo determino yo en pesos el punto de equilibrio? O sea, la venta en equilibrio. Cuando los costos fijos totales le divido el precio de venta unitario menos el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario. Ahí me determina o ahí me deduce el punto de equilibrio en pesos, tanto en unidades como en pesos también. Y si ustedes miran, hay una demostración a través de algo que se llama el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, en la cual descontamos a los ingresos, los costos variables y los costos fijos y nos da la utilidad. Por ejemplo, si nosotros deseamos obtener una ganancia, podemos tomar la misma fórmula del punto de equilibrio tanto en cantidades como en precios para determinar cuánto debemos producir o vender para generar esa utilidad deseada. ¿Dónde lo vemos? Aquí, precisamente, donde decimos utilidad deseada. O sea que a la fórmula del punto de equilibrio le agregamos a los costos fijos totales la utilidad deseada. Y ahí nos va a determinar las cantidades que debemos producir y vender para generar esa utilidad que nosotros esperamos. Aquí tenemos algo muy importante en el estudio financiero que es el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es el estado del saldo de caja que tenemos por concepto de los deducidos los ingresos y los egresos reales en un periodo determinado. Entonces aquí tenemos cómo deducir el flujo de efectivo. Tomamos los ingresos, o sea, la proyección de ingresos que ya vimos anteriormente, le restamos los egresos, que estamos hablando de inversiones en activos fijos, egresos efectivos por compras, por gastos de fabricación, por gastos de personal, por gastos de administración, por pagos de capital, por gastos financieros, por transferencias del IVA, o sea, es decir, pagos de impuestos, menos la distribución de utilidades y menos el impuesto a la renta y complementarios. De ahí nos deriva un neto disponible. Y a ese neto disponible le sumamos el aporte de los socios y los préstamos si vamos a financiar y necesitamos financiación directa para la operación del negocio. Y ahí nos da el saldo de caja final. Recordemos que el flujo de efectivo es el estado financiero que me permite determinar las verdaderas o las reales entradas y salidas de dinero. Para el foro que tenemos dispuesto en esta semana, espero que por favor trabajen este ejercicio. Entonces revísenlo con detenimiento. La idea es que ustedes calculen el punto de equilibrio en unidades y determinen si deseamos obtener una ganancia, en este caso de 2.500.000, con la información que tenemos acá, cuántas unidades deben fabricarse y venderse. Espero que por favor lo resuelvan juiciosamente y a través del foro creado para esta semana, ustedes manifiesten sus respuestas y también sus inquietudes al respecto.
Estimados estudiantes, mil gracias por su atención. Espero que por favor tomen nota de estos materiales y que de igual forma los estudien juiciosamente para efectos del parcial último. Hasta pronto.